del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana como con un pequeño alto en el camino, un poquito alejados de la información más candente e intentando mirar la realidad desde alguna otra perspectiva. Empiezo contándoles la noticia que viene desde Argentina, desde Buenos Aires, y es que se quiere renombrar la calle donde funcionó la Embajada de Israel, que actualmente se llama Arroyo, y le quieren cambiar el nombre por Juan Pablo II. Esto es una iniciativa que corresponde al diputado Daniel Amoroso, que es del bloque Juntos por Buenos Aires, y que más de 10 legisladores porteños han dicho que están a favor. En el marco del 14º aniversario del atentado a la Embajada de Israel, pues esta es la propuesta. Y los fundamentos del proyecto dicen tal cual, les leo: la calle Arroyo nace en la Embajada de Francia, pueblo comprometido en toda su historia con la libertad y los derechos humanos. Atraviesa la avenida 9 de Julio, lugar donde se realizó la mayor concentración del pueblo argentino por la paz y el no a la guerra con el hermano pueblo de Chile. Continúa frente a lo que fue la Embajada de Israel, y aquí no podemos omitir el reconocimiento de Juan Pablo II como el gran promotor de la reconciliación entre los pueblos judíos y católicos. Este es el texto del proyecto y, pues ya les digo, más de 10 legisladores han demostrado su adhesión y veremos qué pasa. Bueno, ya saben que el 22 de marzo se realizó en la sede de la legislatura un homenaje donde se distinguió a Rafael Eldad, embajador de Israel en Argentina. Bueno, pues seguimos. Les voy a contar ahora un viaje importante, un viaje en el recuerdo, un viaje en la memoria, un viaje donde se comparten dolores y sufrimientos, y es que el Congreso Judío Mundial y la Unión de Estudiantes Judíos de Europa y la Fundación Francesa para la Memoria del Holocausto se han juntado para organizar un viaje de estudiantes a Ruanda, en África Central. Ya saben que en Ruanda hubo un genocidio en el que murieron más de 1 millón de personas, fueron asesinadas brutalmente. Hace poco estudiantes ruandeses viajaron a Israel para compartir, sobre todo querían ver cómo ha hecho el pueblo judío para sobrevivir, o para qué han hecho con este legado tan horroroso que les ha dado la historia, cómo lo han gestionado. Y ahora pues este viaje han sido estudiantes judíos que han viajado ahí para compartir, la delegación proclama una vez más, como de costumbre, el nunca más. Y bueno, pues es un viaje importante, un viaje de 10 días, y en el que el grupo visitará lugares donde ocurrieron las masacres del 94, y dijeron que es una oportunidad para los estudiantes para recordar las atrocidades que han pasado a través de todo el mundo, y sobre todo esta de Ruanda ha pasado por la conciencia del mundo demasiado rápido y hay que recordarlo. De España viaja la joven Netalí Sabá, que es perteneciente a la comunidad judía de Madrid. Y bueno, pues realmente es una importante iniciativa. Y otra iniciativa, pero también de recuerdo al fin y al cabo, es la que tuvo lugar en Bruselas el 29 de marzo, una en la que varias delegaciones de varios países se encontraron para hablar de una gente muy a menudo olvidada, que son los judíos, unos 850.000 judíos que tuvieron que huir de los países árabes tras la creación del Estado de Israel. Titulado esto es Derechos Internacionales y Campaña de Reparación. Esta conferencia tuvo lugar entre el 26 y el 27 de marzo y bueno, había gente de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de Brasil y de Israel, y se juntaron para sacar un texto y para trabajar en este tema. La campaña intenta publicitar los derechos de estos judíos, de los que muy pocas veces se hablan. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de
Por cierto, les voy a contar muy brevemente que en la ciudad de Londres se ha remarcado, se ha hecho hincapié en los 350 años desde que volvieron de la presencia judía. Hace 350 años se volvió a admitir a los judíos que pudieron volver a entrar. Se dice pronto, pero es poquito tiempo realmente. Y bueno, se hizo una cena con representantes muy importantes donde se habló de las libertades y donde dijeron que la comunidad judía ha vivido en libertad en este momento y que como tal luchará para que otras minorías que vengan a los Estados Unidos sigan viviendo y puedan disfrutar de la misma libertad en la que ellos han vivido. Seguimos, les cuento una noticia de las que a mí me gustan mucho y es de las de medio ambiente. Resulta que la desconexión de Gaza pues no ha provocado un impacto medioambiental. Yo no sabía que se temía que pudiera provocarlo, pero bueno, supongo que si sale la noticia de que no lo ha provocado es que se temía que se pudiera haber provocado. El caso es que el programa de la ONU para el medio ambiente, que es PNUMA, reveló en un informe que la retirada, la desconexión y la consiguiente demolición de las colonias apenas ha provocado impacto medioambiental. Y esto dice que hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo las nuevas retiradas y las próximas desconexiones las dan por hecho. Bueno, tienen razón, puesto que al haber ganado Ehud Olmert se da por hecho que va a haber más desconexiones o más retiradas. El informe Valoración medioambiental de las zonas evacuadas por Israel en la Franja de Gaza, presentado en Jerusalén, la agencia de la ONU afirmó que el impacto fue limitado y que aparte de alguna contaminación localizada y cuestiones relacionadas con el amianto, el estudio realizado no encontró contaminación de agua, tierra o edificios que planteen un riesgo significativo para el medio ambiente o la salud pública. Entonces, según el PNUMA, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones para la adecuada limpieza de la zona, no existe ningún problema que impida a los palestinos establecerse ahí. La evacuación, dijeron, no solo proporciona la base necesaria para el futuro desarrollo social y económico en Gaza, sino que también demuestra cómo la cooperación medioambiental puede ser una herramienta positiva en el proceso de paz. ¿Lo ven? Yo estaba segura que el medio ambiente puede terminar uniendo a mucha gente. Si se fijan, se reunieron hace muy poco ministros de sanidad palestinos e israelíes para ver cómo luchan contra la gripe aviar. Hay que empezar a ocuparse de ese techo común que tenemos todos los seres humanos, que es cuidar el planeta y cuidar nuestra salud, así que seguro que nos unifica más. Bueno, el informe fue elaborado a petición de la autoridad palestina y con la colaboración del gobierno israelí. Objetivo: proporcionar una visión de las condiciones medioambientales en la zona donde se encontraban los asentamientos e identificar las zonas preocupantes antes de la instalación y la construcción de nuevas edificaciones para y por los palestinos. Pues nada, no hay nada que temer y esto es una noticia buena porque demuestra que se puede colaborar. Y vamos a ir terminando estas noticias de los lunes con una información que, si me permiten, absolutamente banal y muy poco trascendental, pero para terminar el día, ¿por qué no? Y es que vamos a hablar de los amores de Barbra Streisand. Resulta que Barbra Streisand ha salido un nuevo libro y de periódicos importantes y serios como Daily Mirror y The Sun se han hecho eco, y es que ha tenido romances con los dos hombres de Lady Di, dicen. El libro se titula Bárbara, The Way She Is, Bárbara, cómo es ella. De acuerdo al libro, les leo: el príncipe de Gales fue un gran seguidor de Streisand desde que conoció en el 74 y admitió que ella es devastadoramente atractiva. Indicó además que Carlos pegó una foto de la actriz en la pared de su gabinete cuando era oficial de la Marina. Y dicen que Anderson, que es quien ha escrito esto, dice que Carlos engañó a su esposa Diana con la cantante en el 94. Bueno, y también otros hombres que está con Lady Di, como Dodi Al-Fayed, parece ser, dicen que estuvo ahí. Realmente, señores, no nos vamos a hacer más eco de estas historias que nos dan un poco igual. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Lo dejamos aquí, nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una muy feliz semana. Gracias.
Señoras, señores, bienvenidos un lunes más a las noticias de los lunes. Empezamos la semana con esas noticias un poco alternativas en las que no siempre nos detenemos y que sin embargo también tienen su pequeña importancia. Para empezar les quiero hablar de una muerte que se nos escapó en su momento, no nos detuvimos y bueno, murió Morris Silverman, filántropo que creó el Albany Medical Center Prize, es uno de los premios de investigación más importantes, el segundo mejor dotado después del Nobel sueco. Este premio, la primera persona que lo ganó fue Albert Levine por sus investigaciones sobre un gen anticancerígeno que fue identificado gracias a él. El caso es que Morris Silverman murió a los 93 años en los Estados Unidos, en Nueva York, y él se hizo rico gracias a una empresa, National Equipment Rental. Construyó su fortuna prestando pues desde computadoras y material de construcción, intercambios, préstamos, pero no solamente de dinero. Y después, cuando vendió esta National Equipment Rental, creó la Marty and Dorothy Silverman Foundation. En el año 2000 creó un fondo con esta fundación de 50 millones para entregar al Albany Medical Center Prize y esa fundación desembolsa cada año $500,000 para premiar la labor de investigadores o de científicos cuyo trabajo se considera de vital importancia para el avance médico. Además, Marty, como lo conocían a Morris Silverman, fue muy importante, fue un filántropo muy relacionado con causas judías. Escribió sus memorias que se titulan Stepping Stones y recordaba su infancia en Troy, Nueva Jersey, donde creció junto a sus hermanas y sus padres que eran inmigrantes de Polonia. Estudió para pagarse sus clases, empezó desde cero, es un típico self-made man, empezó desde la nada y para poder pagarse las clases tuvo que trabajar en una gasolinera. A través de su fundación donó dinero a académicos, veteranos judíos relacionados con causas sociales, ayudó a la fundación del Estado de Israel, contribuyendo a la construcción de miles de asentamientos y ayudó a niños y ancianos de familias pobres judías. También contribuyó a la creación del Museo del Holocausto de la ciudad de Houston. Y nos pareció muy injusto que se nos hubiera escapado esto. Ya murió hace un par de semanas, pero bueno, más vale tarde que nunca. Queríamos mencionar y recordar una figura de un filántropo realmente importante. Seguimos una noticia de estas que de vez en cuando, generalmente, últimamente nos detenemos mucho en Latinoamérica y en las relaciones comerciales entre Israel. Bueno, pues el país que le toca esta semana es Costa Rica. Están buscando un acuerdo de inversión turística y comenzaron la primera ronda de negociaciones para suscribir un acuerdo para promoción y protección recíproca de inversiones turísticas. Según explicó Alexander Ben-Zvi, que es el embajador de Israel en Costa Rica es el socio comercial más importante en la región centroamericana para Israel y este tipo de acuerdos, dijo, facilitarán aún más el intercambio comercial. Intercambio comercial que ya es importante porque las exportaciones de Costa Rica a Israel han registrado $5 millones el año pasado y las importaciones cerraron los $30 millones. Los principales productos que se colocan en el mercado son café, circuitos integrados, antenas, partes de computadoras, jaleas, mermeladas, etcétera, y también, este convenio tiene como objetivo regular el tratamiento que van a recibir los inversionistas de ambas naciones, otorgar un trato nacional y de nación más favorecida a Costa Rica, así como brindar la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional para la solución de las controversias. Controversias que esperamos que no haya. Y para controversias vamos a hablarles de otra. Recuerdan que hace tiempo se planteó borrar Israel del mapa, Ahmadinejad de Irán, el presidente iraní propuso borrar Israel del mapa y que se habló de la posibilidad de que la FIFA, la Federación de Fútbol, no aceptara que Irán jugara el Mundial por esto y al final se decidió que no, que la FIFA está por encima de esas cosas. Se ve que se puede borrar Israel del mapa o se puede decirlo, pero el caso es que la FIFA sí está planteándose si sanciona a Israel por un bombardeo, no por palabras, en este caso es por una acción, y es que en el bombardeo que sufrió Gaza la semana pasada, bombardearon un campo de fútbol en Gaza. En el que no hubo ninguna víctima y solamente lo que sí se produjo un agujero enorme en medio del campo de fútbol.
Fue un bombardeo para perseguir a la gente que lanza cohetes Qassam y, bueno, no hubo víctimas, pero el caso es que Jérôme Champagne, que es el secretario de presidencia de la FIFA, dijo que la acción era una auténtica sinrazón y que el campo nunca fue utilizado por palestinos para lanzar misiles, que era lo que había dicho el embajador israelí en Suiza. Y Champagne dijo que está pidiendo explicaciones a la Federación Israelí y que la FIFA lleva más de 100 años trabajando por la universalidad del fútbol, que este bombardeo de un campo de fútbol ha sido una auténtica barbaridad. Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, dijo que la semana que viene se tomará alguna decisión, o sea, esta semana en la que empezamos hoy, y rehusó comentar nada sobre las medidas a tomar. Dijo que el fútbol debería estar al margen de la política. Según varias fuentes israelíes, el ataque no tenía como objetivo la instalación deportiva y la misión era disuadir ulteriores ataques tras el aumento de lanzamientos de misiles desde la Franja de Gaza. El caso es que no ha sido bien visto bombardear un campo de fútbol. Seguimos, les voy a hablar de un rabino que desde luego el ex gran rabino sefardí de Israel, Mordejai Eliyahu, ha promulgado una orden por la cual los padres de familias ortodoxas están obligados a amputar un brazo o una pierna de los muñecos de sus hijos para evitar la idolatría. Sí, señores, declaró en una radio religioso que había que amputar uno de los miembros de los muñecos porque sean representaciones humanas o animales. O sea, si tienen un osito de peluche también hay que quitarle una oreja o una pata o lo que sea, porque así se evita que los niños puedan idolatrar a estos muñequitos. La verdad es que da miedo y uno se plantea que si es hijo de este rabino lo puede haber pasado muy mal en la infancia, tener que amputarle una oreja a su osito o lo que sea, pero no, porque su hijo, que es Shmuel Eliyahu y es rabino de Safed, al norte de Israel, explicó que estaba de acuerdo y que poseer estatuas o muñecos no es bueno, ni siquiera con fines lúdicos o artísticos. Bueno, afortunadamente para algunos, no para otros, pero afortunadamente para algunos estas normas religiosas promulgadas por rabinos no tienen valor jurídico en Israel, sino simplemente tienen fuerza de ley para los propios fieles o para los seguidores de este rabino. Porque la verdad, para algunos niños podría ser una cosa muy terrible y muy difícil de soportar. Seguimos, ya que hablábamos de rabinos, seguimos que existen ahora los móviles kosher. Y móviles kosher para judíos y también para cristianos y para musulmanes. Es un servicio que permite a cristianos, judíos y musulmanes de Estados Unidos comunicarse entre ellos y con Dios en su propio idioma espiritual. De hecho, es muy gracioso porque el eslogan de la campaña de uno de los teléfonos de los cristianos dice, el eslogan es ¿has hablado hoy con Dios? Y con este móvil se supone que se puede, cosa que a mí me ha sorprendido básicamente porque el cristianismo es una religión que necesita de intermediarios para hablar con Dios. ¿Se ve que el móvil cuenta como intermediario o no sé? El caso es que cada uno tiene, volviendo al judío, al móvil kasher, que está ya disponible en Israel desde hace mucho tiempo, hay como 20.000 suscriptores en Israel que lo tienen, es el de la compañía Good News. Y luego hay una filial de Motorola también que es Mears Communications, que dentro de poco van a hacer llegar este móvil kosher a Estados Unidos. Básicamente, ¿qué es un móvil kosher? Es un móvil es un teléfono en estado más puro, o sea, solamente permiten hacer y recibir llamadas, no tienen funciones así como hacer fotos o café con leche que hacen los nuevos móviles, que intentar comprar un móvil que solamente sirva para llamar y recibir es bastante complicado. Todo tiene unas cosas, unos servicios impresionantes que a veces uno ni utiliza y que se pierde ahí en los botoncitos. Como verán, hablo por experiencia. El caso es que no, los móviles kasher son móviles, pues eso, que solamente sirven para llamar y recibir llamadas, porque según algunos rabinos, las otras funciones pueden distraer al devoto. Bueno, es al revés, sin embargo, por ejemplo, los cristianos y los musulmanes añaden en vez de eliminar funciones. Por ejemplo, las cristianas ofrecen, son las compañías Faith Mobile, o sea, la Fe Móvil, y dice que, por ejemplo, ofrecen escrituras, timbres, vídeos cristianos, así como, por ejemplo, los musulmanes tienen instalado una brújula que orienta a los devotos hacia la Meca, y además trae una versión completa del Corán con una traducción al inglés.
Según un sondeo, ¿cómo nos íbamos a ir sin un sondeo? Publicado en septiembre pasado por la revista Newsweek y la empresa BeliefNet, el 40% de los estadounidenses está buscando una relación más cercana con Dios y más del 70% reza semanalmente, con lo cual se ve que aquí han visto un verdadero negocio. 40% de gente que quiere relacionarse directamente con Dios, les damos el teléfono y ya pueden. Bueno, siempre es práctico. Según algunos estudiosos, esto también tiene que ver mucho con el estatus que cobra, ¿no? este móvil como símbolo de identidad o de escaparate y de ciertos rasgos de personalidad. Es verdad que ahora a uno casi lo pueden definir por el tipo de móvil que tiene, un móvil viejo, un móvil joven, el tipo de alarma que suena el móvil, el tipo de musiquita. Dicen que el tipo de tono del teléfono dice mucho de quién lo porta. Es verdad que ya el móvil se ha convertido en una pieza clave y esencial de nuestras vidas, así que, ¿por qué no va a tener Dios también su presencia ahí, ya que está en todas partes? Razón de más para que esté en el móvil. Aunque algunos líderes espirituales han dicho que mejor mantener la religión y la tecnología cada una en su lugar. Probablemente sepan lo que dicen estos líderes espirituales. Y vamos a ir terminando con una noticia que casi es más noticia de semana, pero por el tono conciliador la vamos a poner en el lunes, y es que Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, ha viajado a Sudáfrica, donde se ha reunido con los líderes de la comunidad judía y en un almuerzo estuvo hablando sobre la necesidad de conseguir la paz entre Israel, las charlas de paz entre Israel y Palestina. Bueno, siempre es curioso, ¿no? Esta reunión del presidente de la Autoridad Palestina que se haya querido reunir con la comunidad judía en Sudáfrica, y que la comunidad judía en Sudáfrica se haya reunido con él, al parecer en excelentes relaciones. Una buena reunión, y donde también, por supuesto, la comunidad judía dijo que ahora que está Hamás, volvió a recordar lo de que hay que, ya saben, las 3 condiciones: reconocer al Estado de Israel, el abandono de la lucha armada, y la tercera, que ahora mismo me acabo de olvidar, y los acuerdos de Oslo, y la aceptación de los acuerdos de Oslo, no me había olvidado. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene en las noticias de los lunes. Ya saben que hasta entonces tienen una cita cada día en los servicios informativos en Radio Sefarad, y además tienen la obligación de tener una muy buena semana. Muchísimas gracias por su atención.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos una semana más, una semana importante, esta semana especial, rodeados de fiestas como estamos. Y bueno, para empezar les vamos a hablar de algo de revisionismo de algún modo, pero no el revisionismo ese horrible al que estamos acostumbrados, sino el revisionismo del pensamiento de un pensador, si me permiten esta redundancia. Y hablamos de Nietzsche. Se ha reunido una serie de filósofos, entre ellos Paulina Ribero Weber, y Luis Enrique de Santiago, en el congreso que son los promotores del congreso El Retorno de Zaratustra, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A este congreso acudieron estudiosos de Argentina, Brasil, México y de España. Ya concluyó. Y la idea es para volver a replantearse un poco el pensamiento de Nietzsche. Ya saben que Nietzsche es uno de los filósofos, si no el filósofo más leído, el filósofo cuyos libros más se compran y probablemente el filósofo menos comprendido. No hay adolescente que no diga que lee Nietzsche, no hay persona que intente hacerse el inteligente y el culto que digan que han leído Nietzsche y han comprendido Nietzsche. Y sin embargo, todos los estudiosos de Nietzsche coinciden en que es un filósofo difícil de comprender y que hay muchas partes de crípticas de su escritura que hacen que no se sepa exactamente a qué se está refiriendo en muchas ocasiones. Esta cripticidad y la desgracia de tener una hermana nazi, filonazi, hicieron que Nietzsche haya sido durante mucho tiempo relacionado con el pensamiento del nazismo. También Hitler lo utilizó, dicen que lo leyó. Yo pongo en duda de que Hitler haya leído cualquier cosa o si la leía, si la comprendía, pero en principio que se supone que Hitler inspiró esa especie de superhombre ario nazi en la idea del superhombre nietzscheano. Y bueno, pues los resultados de este congreso del que le estamos hablando, que tuvo lugar en México, demuestran o insisten en algo que ya se viene oyendo desde hace muchísimo tiempo, y es que Nietzsche no tenía absolutamente nada de antisemita, nada de nazi. Todo lo contrario, era casi más anti-alemán y pro-europeo. Era un hombre que se sentía europeo antes que alemán. Bueno, las distintas, dice que Paulina Ribero, que es coordinadora de este programa de estudios de posgrado de filosofía en la Universidad Autónoma de México, dijo que cualquier filósofo que se lee siempre es nuevo, porque la mitad es el filósofo que ya estamos acostumbrados a leer y la otra mitad es la propia lectura que pone el lector. Dijo que sería muy fructífero hacer una lectura de nuestra circunstancia actual desde una perspectiva nietzscheana de este mundo, con desigualdad, con pobreza, con terrorismo, con lucha de fuerzas. Dije que si alguien entendió lo que era ese concepto era Nietzsche, que otra de las ideas que tenemos es que Nietzsche era nihilista. De hecho lo consideramos el filósofo nihilista, y sin embargo los estudiosos coinciden en que tampoco es un nihilista, es más un dionisíaco en el cual se construye la idea del placer y a través digamos, crear arte a raíz de ello y hacer catalizarlo en un sistema creativo artístico. Dice que gracias a la aparición de nuevas cartas, fuentes documentales de consulta sobre el pensamiento de Nietzsche, y específicamente una correspondencia completa que se publica por primera vez en español, una correspondencia que tuvo el filósofo entre junio de 1850 y abril de 1869, pues se puede descubrir muchas de sus ideas, porque muchas de las ideas que se encuentran en estas cartas sirven y permiten establecer claves de interpretación para los textos propios de los que le hablábamos, que a veces son un poco crípticos. Dice que estas cartas ofrecen un panorama de la situación social y cultural de Alemania en la época y proporciona datos decisivos para desmitologizar, dicen, la imagen de Nietzsche, y ofrece material necesario y adecuado para llegar a tener conocimiento crítico de su vida y de su tiempo. Una de las ideas de lo que hablábamos que quedan en entredicho es la de Nietzsche como nihilista. Se lo interpreta como un destructor, como alguien que afirma la nada, y es precisamente lo contrario. Nietzsche es un canto a la vida, es un canto a lo positivo, dicen. Uno de los conceptos más malentendidos es el referente a lo dionisíaco, de lo que hablábamos antes. La gente piensa en la fiesta, en la bacanal, en el despropósito de la fiesta, y sin embargo Nietzsche se refiere a lo dionisíaco griego, al concepto griego, y es la transfiguración de las fuerzas vitales, de las fuerzas dionisíacas en arte o en belleza. Nietzsche tiene mucho escrito sobre la belleza. Dice que otro malentendido es el superhombre, que nada tiene que ver con el nazismo, y que de hecho cuando empezó a surgir lo que Nietzsche llamaba la tontería antisemita,
Nietzsche aclaraba que no era alemán, que es un buen europeo. Se declaraba abiertamente contra el antisemitismo y antigermano y, curiosamente, pues Hitler lo utilizó. En fin, gracias a la hermana de Hitler. Dicen que cuando habla del superhombre está hablando de la gente que es capaz de superarse a sí mismo y que es capaz de tener una fuerza interior. En fin, revisionismo de la imagen de Nietzsche, si me permiten esta terminología, y de algo tan profundo no podíamos menos que ir a hablarles ahora de Sofía Loren, un poco para equilibrar la balanza. Desde Nietzsche nos vamos a Israel, donde Zubin Mehta cumplió 70 años, y entre los invitados su gran amiga Sofía Loren, que llegó a Israel, asistió al cumpleaños. Ya había estado ella en 2001, creo recordar, porque era el 30 aniversario de Zubin Mehta al frente de la Filarmónica israelí. Esta noticia la dio el diario Yediot Aharonot, aquí se han hecho cargo y se ha hecho eco en varios prensa española. Y bueno, pues parece ser, debió de ser una fiesta muy simpática, y en la que estaba ahí la actriz italiana que ha trabajado en más de 100 películas y que fue en el 2001 la mujer más bella del mundo, fue nombrada. Y bueno, pues nada, seguimos. De aquí nos vamos a hablarles, ya volvemos a profundidades, pero de una manera extraña de entender. Ha salido un artículo en El País, es de fútbol, de lo que les vamos a hablar, pero no de fútbol, sino de cábala. Es extraño, sí. Un artículo publicado en El País, en la sección de deportes, Enrique González, se titulaba Tzimtzum. Tzimtzum viene a ser la idea de que Dios es cada vez menos presente en el universo a medida que el universo se va expandiendo, porque según las tesis de Isaac Luria, ¿saben?, rabino del siglo XVI, Dios se tuvo que hacer chiquitito, se tuvo que contraer para crear un hueco en el universo donde crear un hueco en el espacio donde crear el universo. A medida que el universo se va expandiendo, Dios se va haciendo más chiquito, lo que da la sensación de que Dios está, pues eso, cada vez más lejos. Dice el artículo que lo más interesante de la teoría cabalística es una paradoja pesimista. Cuanto más se expande el universo, más se contrae la divinidad, forzada a un exilio autoimpuesto en los límites exteriores de su propia creación. Dice, a todo esto se le llama Tzimtzum, y ustedes se preguntarán, como me pregunté yo al leerlo, qué hace este tipo de reflexiones en un artículo en el periódico en la sección de deportes. Bueno, pues todo esto, esta cábala, se utiliza para hablar, dicen, quizá el concepto del Tzimtzum sea el único capaz de explicar el misterio del Inter de Milán, cada año más rico, cada año más caro, cada año más caótico y cada año más lejano del Scudetto y de la Copa Orejuda de los campeones de Europa. Bueno, no vamos a entrar a analizar el tema del Milán porque no es lo que nos ocupa, pero desde luego reconozcamos que es curioso la utilización de unos conceptos filosóficos bastante profundos de cábala para hablar del Inter de Milán. Y como estamos hablando de fútbol, vamos a seguir hablando de fútbol. Ustedes recuerdan, la semana pasada les hablábamos de que la FIFA estaba estudiando la posibilidad de sancionar a Israel por haber bombardeado un estadio palestino en Gaza, que sufrió serios daños tras este bombardeo. Israel estaba buscando terroristas que estaban tirando misiles Qassam, bombardearon el campo de fútbol. La FIFA se indignó, se ofendió, le pareció muy mal, ya saben, la Federación Internacional de Fútbol. Y bueno, pues dijeron que iban a ver qué sanciones tomaban. No van a tomar sanciones, no solamente no toman sanciones, sino lo que van a hacer es reconstruir la FIFA a sus cargos, este estadio que ha quedado bastante maltrecho. Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, dijo que en el mundo de hoy, deteriorado por conflictos y violencia pertinaces, el fútbol es uno de los pocos instrumentos universales que la humanidad puede utilizar para tender puentes entre las diversas naciones y pueblos y unirlos por encima de aquellos que lo dividen. También dijo que el afán de la FIFA no es reprender, sino ayudar a crear lazos, asegurarse de que los jóvenes de la región encuentran una luz de esperanza y que tienen la posibilidad de beneficiarse de la escuela vida que el fútbol representa. También apeló a las autoridades para que hagan todo lo posible a fin de permitir el desarrollo del fútbol palestino e israelí. Y remarcó que en el 2003, cuando había bastantes problemas de terrorismo en Israel, la FIFA puso a disposición de los equipos de fútbol israelíes para que pudieran seguir compitiendo otros estadios, y que en ese sentido dice que no quieren ser vistos como anti-israelíes, sino que en su momento ayudaron a Israel y ahora desean ayudar a Palestino.
La FIFA ha defendido el derecho del fútbol palestino a crecer, a jugar en el ámbito internacional, a contar con buena infraestructura y a organizar competiciones. Y ha concedido proyectos GOL a la Asociación de Fútbol de Israel para instalar una nueva cancha en Nazaret y a la de Palestina para una cancha de fútbol y a la de Palestina para construir una sede en Beit Laya y financiar la instalación de 3 campos de césped artificial. Bueno, lo que se monta por un estadio de fútbol, pero bueno, también es verdad que el deporte y sobre todo en el fútbol hemos visto iniciativas muy interesantes de equipos palestinos e israelíes jugando juntos por la paz. Recuerden aquellos goles que marcaron jugadores árabes pertenecientes al equipo israelí que unió, y bueno, pues todo lo que pueda unir, sea fútbol, sea lo que sea, pues será bienvenido desde luego. Y vamos terminando hoy que estamos tan profundos, vamos a seguir profundos, vamos a ponernos más psicoanalíticos. Empezamos con Nietzsche, yo creo que lo suyo es terminar con Freud. Freud cumple 150 años y el Museo Judío de Berlín le prepara una gran tarta de cumpleaños y una exposición. Una tarta de cumpleaños de 4 metros de diámetro y donde se pueden ver un montón de con muñequitos de trapo representadas varios momentos de la vida de Sigmund Freud. Por ejemplo, hay un muñequito que dice que donde se ve entre varias escenas, hay una que es Sigmund Freud que ve por primera vez a su madre desnuda y que según parece esto dispara todas sus teorías sobre el Edipo y un montón de una imagen importante para comprender a Freud posteriormente. 24 capítulos de la vida de Freud están escenificados en esta tarta, que desde luego tiene que ser bastante grande. Freud, ya saben, nació en 1856 en Freiberg, que hoy pertenece a la República Checa y se llama Viborg, y murió en 1939 en Londres, habiendo huido de los nazis. Dice Silly Kugelmann, que es la directora de programas del Museo Judío de Berlín, que aunque la religión para Freud es una neurosis colectiva, que esto se puede leer en la muestra se recorre la muestra en 50 minutos, es importante porque es lo que dura una sesión de diván, y dice Sigrid Kugelmann que sin el psicoanálisis no podría entenderse la historia de la posguerra alemana ni la confrontación con el nazismo. Así que en esta muestra se prescinde de presentar más al Freud judío y se vuelcan más en el Freud psicoanalítico, y dicen que es para principiantes. No sé si se puede realmente dividir al Freud judío del Freud psicoanalítico, pero ellos lo intentan. Hay varios fluorescentes que cuelgan del techo como publicidad y se puede leer pues términos como deseo, sueño, síntoma, padre, neurosis, asociación, fase oral, fase anal, amor, madre, masoquismo, castración y un largo etcétera. Salpicado de nombres de algunos de sus pacientes más famosos, por ejemplo Ana O, que fue una niña sacrificada que cuidó de su padre enfermo en vez de ir a bailar, que era lo que ella realmente quería, y hasta que le sobrevino una especie de parálisis corporal acudió a la consulta de Sigmund Freud. Este inventor o artífice del yo, del superyo, ya saben que huyó, pero su modelo psíquico ha revolucionado la neurología, la literatura e incluso el cine. Y realmente no se puede entender el siglo XX y sospechamos que el siglo XXI, aunque estemos tan prontito, tampoco se podrá comprender mucho sin una revisión de Freud. Hay una tercera parte de esta exposición que por supuesto está dedicada al gran protagonista, que es el diván, y unos 800 analistas en Berlín se prestaron a que se fotografiara su espacio de trabajo porque, según dije, el psicoanálisis no precisa más que un diván y la palabra, y no admite espectadores, dijo el mismísimo Freud. Y señoras y señores, nosotros lo dejamos aquí con Freud, pensaremos en él. Ya saben que tenemos una cita la semana que viene en las noticias de los lunes. Hasta entonces pueden seguir informándose en Radio Sefarat todos los días. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las noticias con las que empezamos esta semana para intentar empezarlas con buen pie y sobre todo esas noticias un poco alternativas, aquellas en las que no siempre nos detenemos a lo largo de la semana. Y empiezo hablándoles de Roger Waters. Ustedes se acordarán, ya hemos hablado de él, bajista, vocalista, fundador del grupo Pink Floyd, que iba a dar un concierto en Tel Aviv. Movimientos palestinos, de artistas palestinos contrarios al muro o valla de seguridad, le pidieron que por favor no lo hiciera. Él dijo que bueno, que él iba a tocar en Tel Aviv de todos modos, pero al final modifica su concierto, lo modifica y ya no va a dar el concierto en el parque de Tel Aviv donde estaba previsto, sino que se va a, dicen aquí, a un campo de garbanzos. Sí, se van a la localidad de Neve Shalom, donde los organizadores del concierto tendrán que desmontar un campo de garbanzos y un costo de millones de shekels, dicen, y Waters va a tocar ahí. ¿Por qué ha elegido este pueblo? Porque esta aldea era considerada un ejemplo de coexistencia. En ella conviven familias judías y árabes, aunque ahora hay tensiones evidentemente, pero un poco como símbolo de la convivencia él ha querido tocar ahí. Ha preferido este lugar en vez de tocar en el Parque Yarkon, que era donde estaba previsto y que tenía capacidad para unas 200.000 personas sentadas en el césped. Roger Waters desde siempre ha ofrecido apoyo a algún movimiento pro-palestino y había sentado muy mal su negativa a no tocar en Israel. Al final ha encontrado una manera que es seguir tocar en Israel, pero de algún modo simbólicamente simbolizando la unión entre ambos. De hecho, su canción The Wall, el muro, se utiliza mucho en la lucha contra el muro o valla. Bueno, seguimos con otra noticia, visita en Israel, visita que pretendía ser de incógnito, pero que al final ha causado sensación en el Muro de las Lamentaciones. Will Smith, el actor norteamericano estadounidense que actuaba en El Príncipe de Bel-Air, una serie cómica que causó realmente sensación en su momento, pues apareció en Israel, fue al Muro de las Lamentaciones, depositó su papelito con el deseo en las piedras del milenario vestigio, y él parece ser que quería pasar inadvertido en su visita a Israel, pero tuvo que ser custodiado por varios escoltas porque en todo momento tuvieron que intentar permitir el acceso y la salida al lugar más sagrado de Jerusalén, y porque poco después de que trascendiera de que estaba ahí, pues una marea de fotógrafos se agolparon para captar las imágenes de Will Smith introduciendo el deseo. Él está ahí, está haciendo una visita de forma privada a Israel, o eso dice él, porque esto de privado tiene más bien poco, y acompañado por su mujer Jada Pinkett y sus 2 hijas. Según dice el diario Yediot Aharonot, en breve se van a mostrar las fotos de los albornoces y las toallas de ducha que Will Smith utilizó durante su estancia en el mítico Hotel King David de Jerusalén. Afortunadamente que no se puede idolatrar al becerro de oro, porque desde luego esto de tener que esta expectación que ha causado, en fin. Vamos a otra noticia. Van a publicar una biografía más detallada sobre Eva Braun. Ya saben, la que fuera esposa durante los 3 últimos días de la vida de Hitler. De Hitler, efectivamente. Es un texto que está basado en documentos familiares inéditos, en entrevistas a su única prima viva, y en él se describe a la mujer como una persona atormentada por la pasión que le inspiraba el dictador, pero que se sintió recompensada con su breve matrimonio con él. El libro se titula The Lost Life of Eva Braun, la vida perdida de Eva Braun, y lo escribe la periodista británica Angela Lambert. Salió a la venta el pasado 23 de marzo en el Reino Unido y está basado, ya les he dicho, en documentos familiares. Y en la entrevista a esta prima, y que quiere demostrar la importancia histórica de esta mujer, Lambert dice que Braun nunca fue nazi, que tampoco fue antisemita, que amó a Hitler de manera enfermiza y que no fue tonta mujer descrita durante décadas por los historiadores. Con lo cual, si no fue nazi, no fue antisemita, ni tampoco fue tonta, no comprendo muy bien el juego de esta mujer en la historia, sinceramente. Pero bueno, yo me limito a contarles, pasemos por encima de mis opiniones personales. Les cuento que el chofer del Führer dijo entre el 36 y el 45, que bueno, el que fuera el chofer de Hitler, Erich Kempel, describió a Eva Braun como la mujer más infeliz de Europa, entre el 36 y el 45.
Permítanme también un comentario personal. Si Eva Braun era la mujer más infeliz de Europa entre el 36 y el 45, creo que realmente sobran comentarios. El caso es que Hitler dijo que una mujer de verdad tiene que ser guapa, simpática, ingenua, sin hacer sombra a su hombre, una compañera tierna y tonta a la vez. De hecho, el resto de los jerarcas nazis llamaban a Eva Braun la vaca tonta. Bueno, pasamos de Eva Braun, si no les importa. Nos vamos a hablar de cosas más interesantes. Vamos a hablarles de alta tecnología para proteger los rollos del Mar Muerto. Ya saben, los rollos del Mar Muerto son considerados el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX y en 1947 revelaron al mundo versiones manuscritas de la Torá que, bueno, pues ahora están siendo sometidos a un riguroso proceso de restauración y estudio. ¿Por qué? Porque se cumplen los 60 años de su descubrimiento, que se van a conmemorar en febrero del próximo año. Los rollos del Mar Muerto fueron ocultados en vasijas de barro en una decena de cuevas por una secta ascética que vivió hace 2000 años al este de Jerusalén, y así pudieron llegar hasta nuestros días gracias a estar ocultas. Desde 1965 el edificio donde se resguardan los 15.000 fragmentos de pergamino y de papiro con los que se reconstruyeron los documentos. Por cierto, este edificio ha sido conocido siempre como el santuario del libro. Pues en esta colección se puede leer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, libros emblemáticos de la guerra y de profecías como el de Esther o el de Isaías. Bueno, estos textos están en hebreo, en arameo y griego, y según dijo el rabino Adolfo Reutemann, que visitó el Instituto de Investigaciones Filológicas, de algún modo, dice, estos libros han abierto un nuevo espacio de diálogo interreligioso. ¿Por qué? Pues porque son, aunque no aluden a Cristo o a sus apóstoles, para el cristianismo son relevantes porque son el tronco común de las Biblias que se han conocido mediante traducciones del siglo XX. El santuario del libro fue sometido a una remodelación, una renovación tecnológica profunda que concluyó en el 2004 gracias a una inversión de $3 millones. Gracias a esta modernización, los materiales milenarios han sido sometidos a procesos menos agresivos de hidratación, limpieza, unión de piezas y datación. Los materiales también son protegidos por el hecho de que ya hay copias digitales de los originales para que los consulten estudiantes e investigadores especializados. En este sentido sí que hay que decir que las nuevas tecnologías son maravillosas, porque en vez de usar el verdadero papiro o el verdadero manuscrito y estropearlo más de lo que ya debe estar, lo de poder estudiar con copias idénticas, pues es maravilloso. Reutemann dijo que permanentemente se trabaja en la conservación y el estudio de los rollos, y que hay muchos especialistas en arqueología, epigrafía, paleografía, historia, literatura, historia de las ideas y especialistas en religiones del mundo que trabajan diariamente sobre estos papeles. Del total de los casi 800 documentos, solo 15 se han preservado bien. Los demás, bueno, muy bien dicen ellos, los demás tienen grados distintos de deterioro. Y es interesante porque entre julio y diciembre de 2007 algunas muestras se expondrán en un museo de San Diego, con lo cual los que estén en San Diego van a tener mucha suerte. Por otro lado, los rollos mejor conservados se exhiben 3 meses al año en el santuario del libro y el resto del tiempo están almacenados en condiciones de temperatura, humedad controladas. El caso es que ahora les están haciendo un pequeño lifting preparado a esta conmemoración de los 60 años de su descubrimiento. Y otra noticia más con la que casi vamos a ir terminando, y es que el Mar Muerto se muere. Y esta noticia, ya saben, aquí desde las noticias de los lunes tenemos un compromiso con la ecología, y esta noticia nos ha puesto de muy mal humor. El Mar Muerto está amenazado de muerte con una situación ecológica catastrófica que, según advierten los expertos, puede conllevar su desaparición en el año 2050. La organización no gubernamental de Oriente Medio, Amigos de la Tierra, que reúne a ecologistas israelíes, palestinos y jordanos, advirtió el viernes del peligro de una catástrofe ecológica en el Mar Muerto. En 50 años el Mar Muerto ha perdido 1/3 de la superficie y su nivel de agua sigue descendiendo rápidamente. Está situado a 412 kilómetros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, tiene una extensión de 50 kilómetros de longitud por 17 kilómetros en su parte más ancha y es famoso por tener las aguas más saladas del mundo, con una salinidad de un 33% que equivale
a 10 veces la de los océanos. Nadie se puede hundir en el Mar Muerto, ni siquiera Obelix, con lo gordo que es en el capítulo en el que van al Mar Muerto, consigue hundirse en ese mar. La importante evaporación de agua de su superficie ha estado compensada hasta ahora por las aguas del Jordán. Sin embargo, por motivos agrícolas, hidroeléctricos o de consumo humano, pues no ha llegado el agua necesaria últimamente. Por momento no se ha establecido nada concreto para hacer frente a esta situación. Y el Mar Muerto parece ser ha perdido el 98% de la aportación del agua dulce del Jordán, que se ha transformado en un auténtico cuentagotas, denuncian. Las consecuencias son especialmente graves para las costas de la parte israelí al sur del Mar Muerto y Palestina, concretamente para Cisjordania. Anualmente aparecen nuevas grietas que obligan a las autoridades a prohibir el acceso a partes enteras del litoral. Mientras que en los centros de curas de bienestar que explotan las fuentes termales, como Ein Gedi al sur de Israel, se han visto como el mar se ha retirado a 2 kilómetros. La situación política, por supuesto, tampoco ayuda, porque se había puesto en marcha varias medidas de vigilancia y protección. De hecho, en julio del 2005 el Banco Mundial anunció que Jordania, Israel y la Autoridad Palestina habían logrado la financiación de un estudio de factibilidad de un gigantesco proyecto para construir un canal de unión entre el Mar Rojo y el Mar Muerto. La duración prevista de 24 meses, un costo de 15,5 millones de dólares, y este estudio tuvo la financiación de Japón, Estados Unidos y varios países europeos como Francia, Italia, Noruega y Suecia. ¿Pero qué pasó? Que ganó Hamás. Entonces, como Hamás ganó las elecciones en la Autoridad Palestina, pues eso ha supuesto el corte de toda relación entre Israel y la autoridad y hace prácticamente imposible la cooperación en asuntos de medio ambiente. Así que mientras las personas intentan llegar a acuerdos, pues el Mar Muerto se muere. El proyecto, además, tampoco cuenta con el beneplácito de los ecologistas, que temen una perturbación del equilibrio natural del Mar Muerto, teniendo en cuenta que aportaría agua salada en vez de dulce, que es lo que está haciendo el Jordán en este momento. El caso es que mientras se discute que todo está muy mal, si no se toman medidas serias, los expertos aseguran que el Mar Muerto estaría seco en el año 2050. Y esto, pues, no nos gusta nada. Y ahora sí vamos terminando con una noticia muy breve, y es que unos rabinos hackers se han encargado de librar una guerra contra sitios web pornográficos y han reemplazado su contenido con la foto de un rabino. Así lo publicó el diario de Yediot Aharonot, y el comando antipornografía, como los llama, solamente se limita a modificar las páginas con contenido sexual de Israel y cambia la sensualidad de las mujeres por la canosa barba del rabino Menachem Mendel Schneerson, que es el último líder del movimiento Chabad Lubavitch. Abajo de la imagen ponen la frase: nosotros del grupo Danet hackeamos este sitio y borramos toda su abominación. Después afirman que el sitio web causó las muertes y los problemas y las calamidades de muchas personas. Lo divertido es que cuando yo encontré esta noticia había un foro ahí donde la gente opinaba y todo el mundo está diciendo: por favor, que nos digan cómo lo han hecho, queremos traerlo a páginas, no se limiten solamente a las páginas de Israel. En fin, es una manera divertida entre ellos, entre hackers. Me imagino que a los dueños de las páginas web no les hará ninguna gracia, pero las luchas en Internet también se libran. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el lunes con más noticias marginales. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una muy feliz semana. Muchas gracias por su atención. Thank you.